¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos paseando por Castellana. Mirad cómo nos están dejando la parte de Castellana, carril bici. Vamos a acercarnos al Bernabéu antes de tiempo para ver cómo va el Santiago Bernabéu, un día de partido. Así que bienvenidos y vamos a ello. Vamos paseando por Castellana, llegamos ya prácticamente a Plaza de Lima y ya se nos ha olvidado un poco, ya nos hemos medio acostumbrado, pero mirad estos puestos donde en la pandemia no estaban. Ya empezamos a ver los puestos florecer en los aledaños del Santiago Bernabéu. Ahí vemos al fondo ya el Santiago Bernabéu y seguimos viendo aquí más puestos justo al lado de las taquillas, del Real Madrid, aquí en esta Plaza de Lima. Esta es la Plaza de Lima y aquí vemos los puestos que siempre están montados aquí antes de los partidos. Hay que comprar siempre bufanditas y camisetas. Hay que ayudar a esta gente siempre a que siga manteniéndose de este gran trabajo. Bueno, y aquí estamos, vamos a empezar a dar la vuelta, vamos a ver cómo está el Santiago Bernabéu hoy, domingo 30 de octubre, ya prácticamente acabando el año. Por cierto, feliz Halloween a todo el mundo. Hoy cruzamos, nos ponemos aquí porque hay un montón de gente previa al partido. Y aquí empezamos en la esquina de la Torre B, como siempre. Vamos a hacer Castellana, Torre C, Rafael Salgado, Torre D, Padre Damián, que aún seguirá abierta, Torre A, y finalizamos aquí en Concha Espina para ver cómo está el Santiago Bernabéu y para que lo veáis, claro. Mañana lunes no sé qué actividad habrá en las obras, porque al ser víspera de festivo, el martes es fiesta aquí en Madrid. Así que veremos a ver el martes qué va a haber, hasta incluso mañana, lunes. Mañana en el interior ya sabéis que la UEFA siempre obliga un día antes del partido a parar. Así que a lo mejor mañana tenemos servicios mínimos en los aledaños y en el interior no tendremos nada. Así que el lunes, martes seguirán las lonas tapadas y el miércoles es el partido. Hasta el jueves no habrá de nuevo un gran volumen de obra y trabajo. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a las lamas, que todas las que tenemos instaladas en la esquina de la Torre B están totalmente desnudas. Todas totalmente desnudas. Ya sabéis que esta esquina de Torre B y Castellana, se utilizarán para proyectar imágenes en la parte de la fachada, tipo volea de Zidane, chilena de Hazard o alguna triquiñuela de Vinicius. Hoy de momento está el día un poco raro, está un poco encapotado, como ayer el Atleti, que después de haber sido eliminado en la Champions va y pierde también en Liga en el último minuto. Y como no, como siempre, las ayudas arbitrales que tiene el Barça. Menuda roja que tenían que haber sacado a Marcos Alonso. Gavi, que sigue haciendo de las suyas. Si habéis visto la repetición del empujón que le da a un jugador del Valencia, pues vais a flipar también. Y aquí tenemos los soportes verticales que han ido almacenando y construyendo, montando en la parte de la fachada oeste. Ahí vemos que aquí, por cierto, ya están empezando a colocar, como vimos el otro día, están empezando ya a colocar tanto en la mitad inferior como en la mitad superior los siguientes presoportes y soportes de erizo para empezar a colocar ya la piel envolvente del Santiago Bernabéu en esta zona, que yo cuando vea toda esta zona de aquí completamente llena de lamas me echaré a llorar. Me tumbaré al suelo como un niño pequeño ahí en mitad de la Castellana y empezaré como una cucaracha a llorar y a tambalearme. Venga, último barrido de izquierda a derecha, toda la esquina de la Torre B, Plaza de Lima, y nos vamos hacia Castellana. Antes vamos a asomarnos por encima de la valla y vamos a ver qué es lo que tenemos. Está todo preparado ya para el partido. Cuando veáis esto también va a estar así, aunque sea por la tarde, porque obviamente tienen que colocar luego las vallas y hasta mañana no empezarán a recolocar la maquinaria y las nuevas piezas que traigan. No sé si traerán muchas, a lo mejor aprovecharán para el día de mañana seguir colocando lamas, pero bueno, mañana estaremos aquí para ver qué pasa. Aquí ya han dejado todo preparado para cuando empiece el fútbol. Quiten estas vallas también ahí al fondo, quiten estas vallas blancas y pueda acceder la gente por aquí y poder ver esas pedazos de cerchas desde cerquita, desde muy cerquita, casi tocarlas incluso. Si eres muy alto y mides 2,30 m o 2,50 m, podrás tocar.
Y aquí estamos un día más en la esquina de la Torre B. Bueno, vamos dejando atrás un poquito las lamas colocadas en la esquina de la Torre B. Vamos viendo cómo van evolucionando en los trabajos en la parte y en la cara interna de la mismísima torre. Y como hemos estado viendo la instalación de esas planchas en la parte superior. Aunque todavía falta mucho, pero mirad cómo han estado también hormigonando ese hueco de ascensor en la cara interna de la Torre B. Además que eso está reciente todavía, me imagino que se estará fraguando ahora mismo y todo. Poco a poco van cubriendo toda esta zona para poder ver ese skywalk completamente listo, las lamas también completamente instaladas. Y vamos a ver ese toque preferido del canal, donde podéis ver que obviamente ahora mismo no lo han arreglado. Pero bueno, aquí tenemos modo gran angular, castellana y nos vamos. Ahora están probando la megafonía. Hacia la esquina de la Torre C, venga, acompañadme. Ahí la gente aprovechando a hacerse fotos con los jugadores ficticios que hay ahora mismo aquí en la fachada de las vallas fijas. Y aquí tenemos toda la parte de Castellana, donde hemos visto todas estas semanas cómo han traído una novedad muy bonita, que son esas terchas que tenemos montándose en la parte de la Torre C, justo ahí en el banco de pruebas improvisado de la esquina de la Torre C, que ahora veremos. Y que me decían por ahí, es que te entretienes mucho hablando de las terchas. Pues a ver, vamos a ver, si eso es lo más atractivo que hay hoy en día, ¿cómo no me voy a parar a hablar de eso? Ahí estamos viendo al fondo cómo marcan esos desniveles para que la gente no tenga ningún percance. Ahí lo vemos, esos bordillos perfectamente pintados, además que es totalmente visible, para lo que digo que la gente no se deje la frente ahí. Aquí tenemos toda la parte de la fachada oeste, vamos a movernos por aquí para verlo mucho mejor. Y aquí estamos viendo toda la fachada oeste, hoy domingo 30 de octubre, Real Madrid-Girona, hoy es el partido del año. Y estamos viendo cómo han colocado esas conexiones entre los soportes verticales, cómo lo van colocando. Recordad que en esta parte de aquí, en esta zona, estuvieron recolocando los soportes verticales, esas guías que ya había instaladas. Parece que las conexiones pues no encajaban en sus respectivos sitios. Y bueno, de momento no veo conexiones todavía en la zona. Vamos a ver si esta semana que entra empezamos ya a ver conexiones en esa zona, que ha sido un poco el centro también de las miradas de los problemas que ha pasado en la obra durante estos últimos días. Aquí tenemos toda la parte de la fachada, toda la viga corona, toda la parte de la viga museo, y seguimos hacia adelante. Venga, y a toda la gente que empieza a venir. Por cierto, ¿qué tal os ha sentado el cambio de hora? ¿Bien? Habéis dormido una hora más, así que no os quejéis. No os quejéis. Así que a ver el vídeo todo el mundo. Otro rinconcito madridista aquí en Castellana, donde los montículos que nos solemos subir. Mirad lo que tenemos en pantalla. 3 terchas ya, 3 terchas ya en 2 semanas que empiezan construyendo, que empezaban a montar. Y mirad cómo tenemos la Castellana ya. Y toda esta parte de la esquina de la Torre C, donde hemos visto que también empezaron a colocar en las partes internas de la cercha Febrero nuevas tuberías, parecen los tubos de inflado y desinflado, que ya sabéis, bueno, estuve comentando en el vídeo que estas máquinas que tenemos aquí, esta en este caso es para el desinflado, pero la que tenemos al otro lado es para el inflado de las membranas que va a haber entre cercha y cercha, y que las van a construir, las van a fabricar la marca Ferrari. Sí, boom, 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 boom. Como podemos ver, aún faltan ahí al fondo, en cada extremo, los motores que vinieron el viernes a última hora, así que me imagino que mañana los colocarán, porque ya están aquí, están a punto ya de colocarse, y veremos a ver si traen otra en los próximos días, una vez que desplacen la siguiente, la cercha Marzo, al lado de la cercha Febrero. Y este es el último, bueno, creo que los últimos van a ser por allí, pero este es el último de la parte de Castellana. Ahí tenemos el parking improvisado que tenemos aquí justo enfrente de la esquina de la Torre C. Son las 12:10 y 18 graditos. Muy ricos, muy ricos, está de lujo. Yo he traído esta sudadera especial de la selección española, no me acuerdo de qué año es, creo que del 2010 puede ser, de cuando ganamos el Mundial. Pero me gusta, y bueno, y debajo ya sabéis, ¿no? Venga, estamos aquí en la esquina de la Torre C. Mirad este banco de pruebas improvisado. Por cierto, han colocado el motor de un extremo, ahí lo veis. Pero el del otro lado, como hemos visto antes, no lo han montado todavía, en el otro lado.
Así que me imagino que mañana durante todo el día colocarán en el siguiente extremo el siguiente motor. Ahí al fondo, ahí al fondo, ahí al fondo. Y veremos a ver ya que estamos muy cerquita del parón del Mundial. Estamos muy cerquita. Parecía lejano cuando empezamos a decir, no, empezarán a subirlo a mediados de noviembre. Y yo digo, wow, pues anda que no queda. Pero es que ya está a la vuelta de la esquina. Así que ya sabes, suscríbete al canal para no perderte esos pedazos de izados que va a haber aquí y que el canal no se lo va a perder. Imagino que pondrán 2 grúas, como dijo Nuevo Bernabéu, y las colocarán, lo agarrarán de un extremo y de otro y las subirán a la parte de las cubiertas 6 aquí, que las moverán y desplazarán hacia el lado sur, y otras 6 aquí para dejarlas definitivamente y que hagan esa especie de acordeón. Bueno, hoy es domingo y me apetece un agua negra, ¿eh? Hoy sí que puedo tomar agua negra. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, con esas últimas lamas que se han dado prisa en ponerlas, en instalarlas, pero no les ha dado tiempo a quitar las pegatinas y los adhesivos de las mismas para dejarlas completamente desnudas, pero bueno, eso no tardan mucho. Venga, último vistacito aquí en la esquina de la Torre C, esas últimas planchas que han ido colocando en la parte superior de la esquina de la Torre C. Ahí tienen que seguir colocando más planchas y nos vamos hacia Rafael Salgado. Mirad cómo va quedando la fachada norte, mirad cómo va quedando, bueno, cómo ha quedado. Cuando terminen de unir toda esta parte de aquí de la fachada con la esquina, esto será una brutalidad. Y bueno, cuando veamos todas las lamas envolver al Santiago Bernabéu va a ser más todavía. Bueno, qué raro, ¿eh? Qué raro se hace ver estas cosas así, cuando entre diario tenemos un montón de vallas aquí puestas e instaladas para que no pasemos. Mirad cómo se están preparando los trabajadores para empezar a quitar las vallas, que luego cuando a lo mejor veáis el vídeo después del partido, pues lo van a hacer. Lo que van a hacer será el trabajo inverso, colocarlas. Y aquí tenemos las cerchas que las dejamos atrás por hoy. Mañana volveremos a pasar por aquí para ver cómo va el avance y la instalación de la tercera cercha, ese único motor que queda en la parte sur, nuestra queridísima Torre Europa. Y nos vamos hacia Rafael. Bueno, aquí vamos dejando las lamas de la esquina de la Torre C, donde falta todavía quitar muchas pegatinas y muchos adhesivos. Y también vemos estas, que fueron también las últimas de la fachada norte, y que vemos que todavía falta quitarlas, ¿eh? Llevan bastante tiempo, se van a quedar pegadas, incrustadas en las lamas. Dice que estoy contando una mentira. Dice que estoy contando una mentira. ¿Por qué estoy contando una mentira? Yo no cuento mentiras. No, que va. Uy, qué bonita imagen. Las lamas de la fachada norte y Maribel. ¿Quién es más bonita, Maribel o la fachada norte? Las puertas que tienen que cambiarlas en un futuro, de momento pues provisionalmente se van a quedar estas hasta que avancen con los trabajos, pero estas puertas no se van a quedar así. Estas son las del Clásic Bernabéu, que decimos que empieza el final de la obra, pero aún queda muchísimo, pero muchísimo, bastante, demasiado. Sin vallas es mucho mejor, sin vallas es muchísimo mejor. De todas formas, luego cuando pase al interior grabaré un pedazo de vídeo de cómo va el interior de los entresijos de Padre Damián y del interior del Bernabéu, que os vais a cagar la perra. De momento, lo que decía antes, no han quitado las pegatinas de las lamas superiores aquí en la fachada norte. Tengo muchas ganas de ver ya colocar esas lamas a la parte de la visera. Y lo que decía antes, las puertas provisionales, bueno, las provisionales no, las del Clásic Bernabéu. Y ya sabéis que las mejores previas siempre se hacen aquí en el José Luis, restaurante José Luis, Rafael Salgado. Vamos a venirnos aquí a tomar una tortillita, ¿no? Unas torrejitas o algo. Yo creo que en el top 1 de la construcción estas últimas semanas ha sido esta esquina de la Torre D, porque mirad toda la parte de las lamas aquí instaladas, la misma fachada, en la misma esquina, todas las que han puesto aquí y las que han dejado completamente desnudas. Hay que flipar. Ahora, de todas formas, desde la esquina de Padre Damián y Rafael Salgado nos pondremos este modo gran angular para que lo veáis, pero es brutal, ¿eh? Es increíble cómo ha avanzado esta esquina en 2 o 3 semanas que se han puesto las pilas. Bueno, pues aquí lo tenéis, imagen limpia de la esquina de la Torre D, con esta parte de aquí, todas estas columnas a la que dan cara a la parte de Rafael Salgado, completamente instaladas, sin quitar algunas pegatinas todavía, pero la parte de Padre Damián, mirad cómo ha avanzado, ¿eh? Y es que el otro día, cuando estábamos paseando y dando la vuelta aquí por las obras, veamos un ejército de lamas en la parte del suelo de la esquina de la Torre D, y es que es normal, todas esas lamas que estaban ahí, ahora están aquí. Bueno, vamos dejando atrás la fachada norte, Rafael Salgado, esquina de la Torre D, y entramos en Padre Damián para ver si el viernes por la tarde, que no estuvimos, pero a ver si han hecho algo y lo sacamos ahora en el vídeo para que no os lo perdáis
y entremos en una nueva semana sabiendo lo que hay y lo que está construido. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Madre mía, pero es que encima lo mejor de todo es que han ido colocando las lamas, pero ahí tenemos los presoportes y los soportes de erizo completamente instalados en estos soportes verticales que hay ya totalmente vacíos y que están esperando a que les instalen las siguientes lamas, bueno, las lamas definitivas. Y es que ya tenemos también los soportes de erizo ahí, así que es posible que mañana también veamos que llegan nuevas lamas aquí en esta parte de la esquina de la torre D para terminar de tapar todo este hueco de aquí. Madre mía, que estoy flipando. Claro que tenemos novedades, esto yo no lo había sacado en el vídeo del viernes. Están preparando los siguientes soportes verticales. ¡Hola, qué cochazo! Están preparando la llegada de los siguientes soportes verticales aquí en la esquina de la torre D, ya prácticamente en la parte plana de Padre Damián. Empezaron a cerrar la fachada por el lado sur, ahí tenemos esos soportes verticales que me avalan, y ahora empiezan a cerrar toda la parte, pero en la parte norte, aquí en la fachada de Padre Damián. Así que parece que es claro, ¿no? Es claro que parece que la parte de la tripota es lo último que van a cerrar. Pero me parece flipante, ¿eh? Esto no lo había visto yo el viernes, lo estoy viendo ahora domingo 30 de octubre y estoy flipando, pero flipando. Vamos a ver si tenemos colocadas las orejetas en la parte superior. No están colocadas las orejetas, pero bueno, eso un soldador lo hace rápido. También tenemos esas estructuras que van formando para unirse entre sí de las conexiones del Skywalk, ahí en la parte superior de la fachada este, y donde en esta semana me imagino que veremos algún soporte vertical por esta fachada del lateral este, aquí en Padre Damián. Así que no perdáis de vista el canal, suscríbete, dale al like y activa las notificaciones para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Mirad lo que tenemos en pantalla. ¿Os acordáis que un día de partido saqué esas barandillas que tenían acopiadas justo en la parte interna de este torreón? Pues ya las han colocado. Ya han colocado las barandillas fijas, al menos en esta parte de ahí, y también las han colocado ahí. Estoy flipando. También ahí y ahí. A lo mejor los han colocado hace una semana y no me he dado cuenta. De momento la instalación de chapa, esas planchas en los descansillos, se ha pausado, como dijimos el otro día, siguen así. Veremos a ver si en las próximas semanas empiezan a colocar la chapa pertinente. Lo que sí han avanzado bastante es en colocar el cerramiento, en colocar esos ladrillos para los tabiques de cerramiento en la parte de la tripota. Toda la maquinaria acopiada a un ladito para no entorpecer el paso a las autoridades. Las LR, una de las mejores grúas que pueda haber en este planeta, están aquí descansando. Día de partido, día domingo, así que hoy no se trabaja, hoy se descansa. Y aquí tenemos toda la parte de la tripota, donde vimos cómo empezaban a cerrar toda esta parte norte de la tripota, y donde de momento en el lado sur, donde tiene que haber también cerramiento, no lo han empezado a hacer. Ahí podemos hacer con el teleobjetivo un zoom. De momento sigue igual. Sí hemos visto también que se ve mucho mejor desde Sagrados Corazones, pero desde aquí también podemos ver cómo cerraron toda esa parte también, esa planta del nuevo edificio, al igual que esa de allí. También está totalmente cerrada. Y toda la parte central del nuevo edificio, la parte de la tripota, ahí arriba siguen colocando esas planchas, aunque tienen que seguir colocando. Ahí vemos esa red anticaída que colocan antes de colocar la chapa, ahí lo vemos, y los embellecedores que también colocan en la parte superior una vez que han colocado ya las planchas. Venga, continuamos, seguimos, modo gran angular, vamos abandonando el torreón norte de Padre Damián y llegamos a Sagrados Corazones. Vamos a ver cómo están esos soportes verticales, si han colocado alguna conexión. Y aquí tenemos toda la parte de la fachada, en este caso la sur de Padre Damián, donde hemos visto la instalación de estos soportes verticales para empezar ya a cerrar y a envolver el Santiago Bernabéu también en el ala este, al igual que han hecho en el ala oeste, en la fachada oeste. Y lo que veo desde aquí es que empiezan también a colocar ese material para luego posteriormente instalar ese material ignífugo. Ahí lo veis, en diferentes piezas rojas, cómo están impregnando y colocando ese material a las piezas rojas del nuevo edificio. Fijaos, cómo ha crecido esto en pocos días. Por eso digo que suscribáis, que le deis like al vídeo, porque es muy importante. Sí, es muy importante. Y lo que decía antes, ahí vemos cómo desde aquí se ve bastante bien ese cerramiento, esos tabiques que están haciendo en una de las últimas plantas
del nuevo edificio. Ahí también vemos ahí arriba esas planchas que van instalando para seguir formando esa estructura del nuevo edificio. Y tenemos también en la parte superior esas conexiones que tienen que conectar entre ellas para formar la pasarela 360 grados, ese mirador 360, ese skywalk increíble que va a tener el Santiago Bernabéu. ¿Vas a pagar una entrada en un futuro cuando esté el nuevo Bernabéu listo para ir por esa pedazo de pasarela? Yo sí la voy a pagar. Bueno, pues último vistazo a la parte de Padre Damián, un barrido de derecha e izquierda para que veáis cómo va quedando toda la parte de Padre Damián, esos nuevos soportes verticales, esas nuevas planchas que van colocando para formar su respectiva estructura y esas conexiones que colocan en la parte superior de la pica corona para formar ese paseo 360 grados. Venga, cruzamos hacia Sagrados Corazones, vamos a ir a la Torre A y última parada, que es Concha Espina. Y también sabréis que aquí en Sagrados Corazones lo aprovechan los días de partido para dejar acopiadas la maquinaria, y una vez que vuelve la actividad en un día laboral ya las cogen y las vuelven a meter a la obra. Pero aquí aprovechan en Sagrados Corazones, en esta parte de aquí, para dejar acopiadas toda la maquinaria correspondiente de la obra, que no ocupen un lugar indebido en la misma. Bueno, modo gran angular, aquí desde Sagrados Corazones, todo el lateral este, Padre Damián. Y venga, entramos en Concha Espina y Fondo Sur para ver esas últimas imágenes del día de hoy, 30 de octubre. Esta esquina de la Torre A, donde ya sabéis que tienen que seguir colocando esos tirantes, esas cruces entre los soportes verticales, colocar esos presoportes que ya están preparándolos y lo están instalando en los diferentes soportes verticales, como estamos viendo ahora. Y que creo que la torre ha empezado a coger ritmo, ha tenido envidia de las otras torres y ha dicho: oye, que yo también quiero lamas en mi esquina, que yo también quiero lamas para la piel. Pues venga, macho, pues ponte las pilas. Y vemos cómo han ido colocando esos presoportes de erizo para, yo creo que más o menos en 2 semanas, poder ver ya asomarse las lamas en esta esquina de la Torre A. Venga, dejamos esta impresionante imagen de la fachada este, donde ahí vemos todos los soportes verticales, como más o menos cogerá la forma de la piel envolvente del Santiago Bernabéu en esta parte de lo que va a ser el nuevo Bernabéu. Y avanzamos ya hacia la última parada, que es Concha Espina. Lo siento mucho, hoy no se puede acceder al interior porque está cerrado. Obviamente los días de partido 5 horas antes el tour está cerrado, y donde también veremos la construcción y evolución de este ascensor y elevador de servicios que va a haber al lado de la puerta 38, donde de momento mirad lo que tenemos en pantalla. De momento estos son los avances que tiene hoy a 30 de octubre de 2022. Como tienen que seguir colocando más planchas en su interior. Lo que tenemos aquí, esquina de la Torre A, y vamos hacia la última parada, plin plin, solicitado, que es la fachada sur. Y aquí tenemos la fachada sur hoy a 30 de octubre de 2022. Toda esta fachada sur, que es la más avanzada, es la que primero empezamos a ver completamente lista, donde tengo muchas ganas ya de también ver cómo colocan las lamas en la parte de la visera, que bueno, parece que todavía esos trabajos no se van a hacer. Pero aquí lo tenéis, hoy 30 de octubre, acabo ya el vídeo aquí de las obras. Luego haremos un vídeo de reacción que podéis ver aquí en el canal. ¡Osu! ¡Osu! Así que si te gusta el vídeo, dale al like, suscríbete al canal. Y nada más. Lo dicho, muchas gracias y hasta luego. Chao, 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 chao.